En este vídeo repasaremos el concepto de derivada de una función. Ya sabes, la definición por el límite de la derivada, y ampliaremos esto, porque claro, al tener un límite podemos hablar de límites laterales, entonces derivadas laterales. Bueno, después vemos esto. En primer lugar, como decía, supongamos que tenemos una función definida en un intervalo abierto AB en R y un x sub 0 perteneciente a AB. Bueno, tengo que decir, ¿por qué tomamos en el dominio un intervalo abierto por las dos partes? Pues esto es porque si tienes aquí A y B, entonces x sub 0 lo tomas dentro de ese intervalo, pues esto lo que hace que el intervalo sea abierto por las dos partes, asegura que tú te puedas aproximar a x sub 0 tanto por la parte izquierda como por la parte derecha. Y como digo, después vamos a hablar de derivadas laterales. Bueno, entonces si tenemos una función f definida de un intervalo abierto a b en R y x sub 0 un punto de ese intervalo, entonces diremos que f es derivable en x sub 0 si existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h, y que exista es que esto te da un resultado que es un número real. En ese caso, denotaremos por f' de x sub 0 al resultado de dicho límite. Bueno, cuando aprendiste las derivadas, las reglas de derivación, y viste la derivada como este límite, pues algo que se ve inmediatamente es qué representa este límite para una función derivable en un punto. Lo que representa este límite, f' de x sub 0, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x sub 0, ya sabes, es el punto de la gráfica x sub 0, f de x sub 0. Si tienes que repasar esto, pues te vas a los vídeos sobre introducción a derivadas. Aquí no lo vamos a hacer, aquí vamos a seguir un poquito más. Bueno, estoy mintiendo. Vamos a repasar cómo utilizábamos esta definición para el cálculo de derivadas. Y así no es todo tan repaso así tipo chuleta, sino que vas a ver qué significa esto. Consideremos, por ejemplo, la función menos x al cuadrado más 2x más 1. Bueno, un polinomio es una función derivable, entonces calculemos la derivada de esta función. El dominio sería todo R, o sea que cualquier valor que tome de R voy a poder aproximarme a él por la parte izquierda y por la parte derecha. Pues calculemos la derivada en 2. Bueno, pues esto sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Entonces calculamos f de 2 más h. F de 2 más h es en f, donde pone x ponemos 2 más h. Sería menos 2 más h al cuadrado más 2 por 2 más h más 1. Sería menos el cuadrado de una suma, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Ahora propiedad distributiva, 2 por 2 más 2 por h, más 4 más 2h, y ahora más 1. Y esto nos quedaría igual a menos h cuadrado, bueno, igual tiene darle la vuelta, pues para no liar, menos 4 menos h cuadrado
menos 4h más 4 más 2h más 1. Y esto te queda, h cuadrado es menos h cuadrado. Ahora con h menos 4h más 2h menos 2h. Y los números sueltos serían menos 4 más 1, que queda 1. Entonces esto lo sustituimos aquí. Esto sería el límite cuando h tiende a 0. F de 2 más h, pues copiamos, menos h cuadrado menos 2h más 1, menos f de 2 partido por h. Ponemos partido por h y te va a quedar una indeterminación siempre cuando hagas la derivada por definición de un polinomio. Te va a quedar una indeterminación 0 partido 0. Eso significa que arriba los números sueltos se te van a ir. Entonces, si haces f2, lo puedes hacer tú tranquilamente, sustituyendo en f la x por 2, el resultado siempre te va a quedar 1. Ese numerito suelto. Entonces esto, que te quedaría el límite cuando h tiende a 0, ya sabes, los números se van, y arriba puedes sacar factor común de, te quedaría esto de h. h que multiplica menos h cuadrado, te quedaría menos h menos 2, y esto partido por h. h es muy próximo a 0 sin ser 0, lo tienes como factor común arriba y abajo, se simplifica y esto te quedaría el límite cuando h tiende a 0 de un polinomio, que como sabes es una función continua. Entonces, ¿a qué se aproxima esto cuando h se aproxima a 0? Como es una función continua, a sustituir la h por 0. Menos 0 menos 2, que te queda menos 2. Este sería el resultado de la derivada por definición, que por supuesto tienes que saber hacer, pero hay otra opción para calcular esta derivada, que es calcular la derivada por las reglas de derivación de f de x. Bueno, las reglas de derivación se obtienen de aplicar el límite. Y en el caso de un polinomio, pues esto, la derivada te queda menos x al cuadrado más 2x más 1 derivada, menos 2x más 2. Y una vez que tienes esto, para calcular f' de 2, pues sustituimos en la función derivada la x por 2. Te queda menos 2 por 2 más 2, y esto es menos 4 más 2, que es menos 2. Obviamente el mismo resultado que hemos obtenido abajo. Como digo, lo de arriba es más rápido, se deduce de aplicar la fórmula de la derivada de un polinomio, que se deduce a su vez del concepto de derivada, y calcular la derivada por definición, por supuestísimo, es algo que no debemos de olvidar, aunque sepamos hacer la derivada como la hemos hecho ahí arriba, porque es lo cercano al concepto de derivada. ¿A qué significa la derivada? Eso es matemáticas. No saber hacer, simplemente, sino saber por qué estás haciendo las cosas. Bueno, pues vamos ya por las novedades de este curso. Y la primera que se tiene es que la derivabilidad implica la continuidad. Si tenemos una función definida de AB en R, este AB puede ser todo R. Lo importante de aquí realmente es que el valor que cojas cualquiera del dominio puedas aproximarte tanto por la izquierda como por la derecha a ese valor, lo que se llama en matemáticas un punto interior del dominio. Entonces se tiene que si x sub 0 perteneciente al intervalo AB, entonces si f es derivable en x sub 0, esto implica que f es continua en x sub 0. Esto es lo que dice este resultado. Nosotros utilizaremos lo que se llama el contrarrecíproco. Observa que aquí queremos demostrar. Si tenemos P, entonces Q. Vamos a demostrarlo. Observa que queremos demostrar
que f es continuo en x sub 0, o sea, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sub es igual a f de x sub 0. Esto es lo que queremos demostrar. Pero observa que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x coincide con el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h. ¿Por qué? Porque ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí, de la parte izquierda, es f de algo muy próximo a x sub 0, sin ser x sub 0. ¿Qué es lo de la derecha? Es f de algo, como h es muy próximo a 0, esto de aquí adentro será, esto es próximo a 0, muy próximo ¿a quién? A x sub 0. Luego esto de la parte derecha será f de algo muy próximo a x sub 0. Lo mismo que hemos dicho para la parte izquierda. Por lo tanto, esto que queremos demostrar aquí es lo mismo y por lo tanto nos preguntamos, ¿límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0? Bueno, ¿por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque en la definición de derivada aparece esto de f de x sub 0 más h. Nosotros sabemos cómo f es derivable en x sub 0, esto implica que existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0 partido por h. Y esto te da un resultado, que es f' de x sub 0. Y entonces, si calculamos el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿esto qué sería igual? Esto sería al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué significa que h tiende a 0? Que h es muy próximo a 0 sin ser 0. Luego, como es distinto de 0, yo puedo dividir esto por h, porque h es distinto de 0. Y para que me quede lo que tenía aquí, pues puedo multiplicar por h. Esto lo puedo hacer porque h es distinto de 0, al ser muy próximo a 0 sin ser 0. Pero límite de un producto, cuando el límite del primero y el segundo existen, el límite del primero existe, ¿por qué? Pues porque es la derivada, y hemos visto que existe eso y es un número real. Entonces, límite de un producto es producto de los límites. ¿Pero cuánto vale este límite de aquí? Pues esto vale, como hemos visto arriba, f' de x sub 0. ¿Y cuánto vale el límite cuando h tiende a 0 de h? Tenemos el límite de un polinomio, es una función continua, es sustituir la h por 0. Luego, si sustituimos la h por 0 en h, nos queda 0. Luego esto sería f' de x sub 0 por 0, luego es 0. O sea que este límite de aquí, de la parte izquierda, es 0. Pero este límite de aquí es el límite cuando h tiende a 0, límite de una resta de los límites, límite del primero, menos límite del segundo. Pero el segundo, ¿ves tu h aquí? Ahí no aparece h, no depende de h. Luego esto es una constante. El límite de una constante es el mismo. Luego este segundo límite te queda esto. De aquí obtenemos que esta expresión es igual a 0. Luego si pasamos esto que está restando a la otra parte sumando, obtenemos que el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0, que era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, se tiene que si una función es derivable en x sub 0, automáticamente es continua en x sub 0.
como decíamos antes, esto es Q, esto es P. Tenemos P implica Q. Si has estudiado lógica, te dicen que si tienes P implica Q, verdadero, automáticamente no Q implica no P, esto es verdadero. Por lo tanto, se tiene que no Q es si F no es continua, entonces F no es derivable en X sub 0. ¿Así? Si F no es continua en X sub 0, implica que F no es derivable en X sub 0. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros. ¿Y para qué nos va a servir? Pues es muy importante, porque nosotros estudiaremos la continuidad en primer lugar y cuando tengamos que no es continua, directamente no será derivable y no hará falta hacer nada. O sea, que se estudia la continuidad y para los puntos donde no es continua, automáticamente no es derivable por este resultado. Así que no se te olvide este resultado, que es muy importante y lo vamos a utilizar. Bueno, en segundo lugar, lo que decíamos sobre los límites laterales o sobre las derivadas laterales. Hemos dicho que f está definida de AB en R, x sub 0 pertenece a AB abierto para poder aproximarte por los dos lados. Entonces teníamos que la derivada es el límite, pero claro, el límite, ya hemos estudiado los límites laterales. Te puedes plantear también los límites laterales. Así se obtienen las derivadas por la izquierda y por la derecha de la función. Se define la derivada por la izquierda. Se escribe con un menos aquí, abajo. La coma arriba de derivada, abajo el menos de derivada por la izquierda. De f en x sub 0, como el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Y se define la derivada por la derecha, con un más abajo, de x sub 0, como el límite cuando h tiende a 0 más, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Como sabemos, existe el límite si existe el límite por la izquierda, existe el límite por la derecha y coinciden. Así, f será derivable en x sub 0. Traducimos eso que acabamos de decir a derivadas laterales si existen y pertenecen a R. f' de x sub 0 menos la f' más de x sub 0, ya sabes, derivada por la izquierda, derivada por la derecha, pertenecen a R si estos valores existen y coinciden. En el caso este, se tendrá que ese valor común será la derivada. Normalmente, esto que acabamos de decir, bueno, ya sabes que hemos ido calculando derivadas de funciones y no hemos hecho caso de esto hasta ahora. Esto es porque esto va a tener sentido normalmente pues cuando trabajemos con funciones definidas a trozos o por ejemplo cuando estemos calculando o trabajando con funciones que son valor absoluto. De hecho, para las funciones que vienen definidas con valores absolutos, pues esto es lo que se hace, expresar esa función como una función a trozos, una función partida. Entonces, como digo, esto va a tener sentido cuando tengamos una función que está partida, que está definido a trozos, si x es menor o igual que lo que sea, si
es mayor que lo que sea, en estos casos va a tener sentido, y también, como digo, va a tener sentido cuando estemos trabajando con un valor absoluto, porque un valor absoluto se puede expresar y se debe de expresar cuando se estudia continuidad y derivabilidad como una función partida. Bueno, y una vez que sabemos cuándo tenemos que estudiar las derivadas laterales, veamos qué significa que una función sea derivable en un punto, de forma gráfica. O sea, supongamos que tenemos una función f definida, pues como estamos haciendo hasta ahora, de un intervalo AB en R y x sub 0 perteneciente al intervalo abierto a B. Ya sabes, a x sub 0 puedes aproximarte por la izquierda y por la derecha, y entonces tú quieres ver si es derivable y calcular la derivada en x sub 0. Para ello, pues, tenemos la derivada por la izquierda, ya sabes que es el límite por la izquierda, y la derivada por la derecha. Bueno, pues la primera condición que se debe de dar para que la función sea derivable es que f sea continua en x sub 0. O sea, si no es continua, automáticamente no es derivable. O sea, lo primero que tiene que ocurrir es que al dibujar la gráfica de f no levantes el lápiz del papel. Perfecto. Y en segundo lugar, pues ya sabes, se tiene que cumplir que existan las derivadas laterales que den números reales y que coincidan. Entonces, se puede dar dos casos, que son los casos que se van a dar para nosotros, en los que una función no es derivable. Estamos partiendo de que la función sea continua, ¿eh? Esto ya lo sabemos. Pues un primer caso será que existan los derivadas laterales que pertenezcan a R, pero que estos valores sean distintos. No coincidan. No coinciden. Entonces, lo que está ocurriendo en x sub 0 es que hay un cambio de pendiente brusco. Y esto, lo que suele ocurrir es que se forma un pico. O sea, tú tienes, imagínate, x sub 0 aquí, y entonces tú tienes ahí la función, se va representando y de golpe llegas a x sub 0 y hace pap y una puntilla. Eso es un cambio de pendiente. ¿Ves cómo hace aquí un pico? Si tocas te pinchas. Entonces esto es, lo tenía que haber puesto un poco más para que se viera, bueno, es un cambio de pendiente, ¿vale? Un pico. Eso es lo que ocurre. Esto pues lo vas a ver tú claramente, ¿eh? Que tienes un pico. Por ejemplo, un pico lo tienes en la función f de x igual al valor absoluto de x. La función baja tranquilamente y, claro, lo que hace es rebotar. ¿Vale? Entonces tienes aquí un pico y esa función no es derivable. Pero existe otro caso en que la función no es derivable. Y es cuando la recta tangente es vertical. Y esto ocurre, por ejemplo, con la función f de x igual a la raíz cúbica de x. Esta función en x sub 0, pues se puede ver que la recta tangente es vertical. Entonces te queda la pendiente infinito y por lo tanto la función no es derivable. O sea, que se pueden dar estas dos circunstancias, que se tenga un pico o bien que la recta tangente sea vertical.